Oscar, encantado de volverte a recibir en el programa. Muchas gracias por invitarme. No, el honor es mío. Para que hablemos un poco del tema del día, que es qué va a pasar en Estados Unidos con esta polarización tan grande, con estos números tan fluctuantes, pongámosle así. Las encuestas dan prácticamente un empate técnico ahí, pero hay unos 7 estados ahí que son los que pueden balancear para un lado o para el otro. ¿No? Ahí andarán los candidatos trabajando fuertemente y los vicepresidentes también, que juegan un papel importante. ¿No? Hey, le quedaba muy fácil a Trump con, con, con Biden, pero ahora ya con Kamala, más joven, más con un tema más popular, ¿verdad? Otros temas como que no económicos y todo eso, pues que no son como muy, no es el fuerte de ella, ¿va? Pero sin embargo, hoy la Fed, ¿verdad? Está como el Banco Central, digamos, Estados Unidos bajó la tasa de política monetaria y ahora el Banco Central de Costa Rica ya bajó, pero fue Inmediatamente después. inmediatamente. Sí, sí. Pero eso va a significar que va a haber un poquito más de inflación, aunque la inflación en Estados Unidos es pequeña, ¿ah? Pero reactiva la economía, el empleo, hace más atractivo la política monetaria, digamos, de, en Estados Unidos, porque su economía, curiosamente, tiene un crecimiento pequeño, pero bueno, constante, y, eh, y el desempleo realmente muy bajo. ¿Verdad? La inflación controlada, pues, relativamente. ¿Verdad? Ellos tienen siempre un control muy fuerte sobre la inflación y esa es realmente lo más importante para esa economía. Y ya la tasa de política monetaria, al bajarla a 0.5 después de muchos años, o de varios meses, un montón de meses, eso da un espíritu de que va a comenzar a moverse más la economía. ¿No? Bueno, Bueno, es que como todos los temas económicos afectan una por elección, supuesto, claro que sí. Sí, sí. Bueno, estamos a mes y medio sí, de las elecciones generales que tendrán lugar el 5 de noviembre en los Estados Unidos, como sabemos. Son elecciones presidenciales, pero también elecciones de Cámara de Representantes, de Senado e incluso de algunos gobernadores. Eso es importante recalcarlo, que no son solo elecciones presidenciales, sino no generales. Sí. puedo balancear distinto la cosa. Primer punto a aclarar. Segundo, como efectivamente señalabas, el país está muy polarizado. El proceso electoral ha sido muy tenso, incluso con algunos hechos de violencia política. Los resultados de encuestas por el momento no permiten vaticinar un claro ganador o ganadora, ¿verdad? Si uno ve algunas de las encuestas de voto popular, se nota una leve ventaja a favor de Kamala Harris, ¿verdad? Ya si te vas a los estados pendulares, como lo señalabas, o también se les llama estados indecisos o estados bisagra, ahí el panorama está, como lo dijiste, de un empate técnico. Es decir, en algunos estados Harris va adelante, pero por un margen muy modesto, y en otros Trump aventaja a Harris también por un monto mínimo. Entonces es muy difícil decir claramente aquí hay un favorito o una favorita. Por el momento yo no me atrevo a hacer ese vaticinio. Sí se nota claramente que hay una
disputa muy emocional, ¿verdad? Muy tensa entre ambas candidaturas. Me parece que tanto Harris como Trump tienen una base electoral bastante leal a ella o a él. Sí. Y ahora estamos en un momento de disputa para ver cuál opción gana más independientes o indecisos. Esa es la pregunta para el próximo mes y medio. Hay un voto claramente trumpista y hay otro voto claramente con Harris. Ambas candidaturas se desempeñaron bien en ese aspecto durante el debate presidencial que se realizó en Filadelfia recientemente. Kamala llegó muy bien preparada. Maneja el escenario muy bien, eso sí. Ella se metió con sus asesores a prepararse fuertemente, se notó que iba bien preparada. Trump se confió más en su experiencia, ya era el 7º debate presidencial para Trump, entonces él se confía más en su experiencia y en su espontaneidad. Los dos lograron hablarle bien a su base electoral, mantenerla, ¿verdad? Algunas gentes dicen que estuvo ligeramente mejor Harris que Trump en este único debate presidencial, porque ya no va a haber más en el próximo mes y medio. Después del debate presidencial, The Economist hizo una encuesta por ahí y notó un leve incremento de Harris en la intención de voto, según The Economist, ¿verdad? Pero es un incremento de un 0.7%, que tampoco es así como de que marque una tendencia muy clara, ¿verdad?, sobre el eventual resultado electoral. El otro punto que se está barajando entre analistas es que esta va a ser una elección, como casi todas las elecciones, o todas, muy emocional, más que racional, lógicamente, aunque a algunos no les gusta, algunos dicen, pero ¿cómo va a ser que sea tan emocional? Pero en realidad las elecciones tienen un fuerte componente emocional y esta no va a ser la excepción. Se está presentando la siguiente disyuntiva ante el electorado: o evitar un segundo gobierno de Trump, ¿verdad? Ese es un tipo de voto, evitar un segundo gobierno de Trump, o evitar un segundo gobierno del Partido Demócrata, ¿verdad? Por ahí iría la decisión principal del electorado para el próximo 5 de noviembre. Es decir, no tanto un voto por una opción, sino contra la otra. Es decir, evitar que el otro o que la otra opción llegue, ¿verdad? Ese es un punto interesante. El otro punto que se está discutiendo es cuál de las dos opciones representa el cambio, ¿verdad? Porque, por un lado, para Kamala Harris es difícil presentarse como la candidata del cambio cuando ella es la vicepresidente o vicepresidenta, como se le quiera decir, de la actual administración Biden, ¿verdad? Entonces es difícil para ella presentarse como la candidata del cambio. Ha hecho esfuerzos para decir, yo soy diferente. Ha dicho, yo no soy Joe Biden, ha dicho. Yo soy diferente a Joe Biden. Yo tengo posiciones diferentes a Biden. Ha hecho el esfuerzo porque ella quiere presentarse como candidata del cambio. Es difícil la misión, pero para Trump también. Para Trump es difícil decir, yo soy el candidato, decir yo soy el candidato del cambio cuando ya fue presidente de los Estados Unidos en el periodo anterior, es decir, ya fue 4 años presidente de los Estados Unidos de América. Entonces ya se le conoce a él como mandatario, como estadista, como gobernante, ya se le conoce
ya se sabe el tipo de resultados que da, entonces es muy difícil que se presente también como el candidato del cambio. Entonces, ese es un tema difícil para ambas candidaturas, Bueno, el otro tema que se está discutiendo mucho es que definitivamente, conforme al sistema estadounidense, la elección no va a ser definida por el voto popular, sino que de acuerdo al sistema indirecto, el sistema estadounidense es un sistema político indirecto, es decir, no se vota directamente por una opción u otra, sino que se vota por electores, es decir, se eligen los que van a elegir, ¿verdad? Es un sistema de votación indirecta. Entonces, al final va a ganar el que tenga más votos electorales, el que tenga o el que alcance por lo menos 270 votos electorales. Ese es el que va a ganar, aunque no tenga la mayoría en el voto popular, aunque no lo tenga. Sí. Lo que va a contar es el voto electoral. Eso pasó con Hillary, ¿no? Ya ha pasado. Sí. Entonces, conforme al sistema estadounidense, allí queda muy claro que hay estados claramente azules, es decir, de intención de voto del Partido Demócrata. Por ejemplo, California, por ejemplo, Nueva York. Son estados con una clara intención de voto hacia el Partido Demócrata. Hay otros estados que son rojos. Rojo significa el color del Partido Republicano. Entonces, son estados, ¿verdad?, en los que, por ejemplo, Texas, ¿verdad?, en los que claramente siempre el electorado, o casi siempre el electorado vota a favor del Partido Republicano, ¿verdad? Pero hay otro tipo de estados que son los estados que se llaman indecisos o pendulares o bisagras, que son estados que a veces se van por un lado, se van por el Partido Demócrata y a veces se van por el Partido Republicano. También se les llaman los swing states, ¿verdad? Son estados, digamos, que son cambiantes, no están seguros, no son parte de la clientela. Y esos son los que están trabajando fuertemente. Y esos son los que van a decidir la elección, eso es muy importante. Entonces, por eso cuando se le da seguimiento a las encuestas, hay que ver desde luego el voto popular a nivel nacional, es muy importante estarlo observando, ver cómo va el voto desde luego en California, pero ya se sabe que siempre ahí ganan los demócratas, en Nueva York casi siempre ganan los demócratas, en Texas casi siempre ganan los republicanos, pero entonces tenemos que irnos a los estados pendulares o swing states, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Pennsylvania, tenemos a Carolina del Norte, tenemos a Nevada, tenemos a Michigan, tenemos a Wisconsin y otros, que son los estados indecisos, que son los que van a definir la elección, ¿verdad? Porque van a permitirle a las candidaturas obtener el número de votos electorales necesarios para llegar a 270 y entonces tener la mayoría de votos electorales. Entonces ahí está concentrada la discusión, hay que estar observando un día sí y otro también cómo va la elección en votos en los estados pendulares. Lo que pasa es que actualmente, digamos hasta el día de hoy, uno observa que en algunos estados pendulares va arriba Kamala Harris, ¿verdad? Va arriba, va ganando, pero por un margen muy pequeño, sí. Digamos por un 0.1 o un 1%. ¿Sí? Y en otros estados pendulares va arriba Donald Trump, pero también con márgenes muy pequeños, ¿verdad? Sí, están totalmente... Entonces, desde el punto de vista estadístico, estrictamente numérico, es muy difícil arriesgarse a decir va ganando este o va ganando la señora. Es muy difícil. Desde luego hay analistas que son muy inteligentes que dicen que uno tiene que ir más allá de las cifras y de las estadísticas. Son analistas que tienen muy buen olfato político y muy bueno análisis geopolítico e internacional. Y entonces ellos hacen también
pero sus pronósticos. tienen posiciones diferentes. Por ejemplo, el caso del problema de Israel es un tema de discusión ahí, de todo lo que es el Hay problema en Palestina. Y ahora posiciones, se está poniendo muy... posiciones clarísimamente diferentes en ambas partes. Son Sí. dos opciones políticas enfrentadas, muy diferentes, muy adversas, ¿verdad? Temas fuertes para Kamala Harris, temas fuertes han sido, ella se presenta como la representante de las clases medias y de la clase trabajadora. Sí. Ella se presenta como la defensora de la democracia frente a un adversario que según ella Es autocrático. sería una amenaza para la democracia, ¿verdad? Según Harris. ¿Sí? Ese es digamos, un aspecto muy destacado de su narrativa electoral. Luego también le ha dado una importancia a lo que ella propone como la economía de oportunidades, ¿verdad? Que no ha elaborado mucho, pero lo que está hablando es de Sí. una economía que le dé más oportunidades a los pequeños negocios, Porque no a los grandes Trump negocios. redujo Sí, la carga tributaria a las grandes empresas, ¿verdad? eso. Ella va Ella dice clase media, dice que ella representa a los pequeños a negocios. las pymes. Sí, ella es, por ahí va. El otro tema fundamental de la narrativa de Harris es el tema de los llamados derechos reproductivos. Ah, sí. No me meto en ese tema, pero sí, para ella ese es un tema muy importante dentro de la narrativa de Harris. Mientras que para Trump hay otros temas que son para él los más importantes. Putin, la guerra de Trump Ucrania. se ha concentrado mucho en el tema de la migración, ¿verdad? Ah, bueno, inmigración. Sí. Yo diría que el punto número uno de su discurso es hablar sobre el tema de las migraciones, ¿verdad? Sobre todo las migraciones en el sur de los Estados Unidos, es decir, en el norte de México, ¿verdad? Ese es un tema clave para su narrativa. El tema de las migraciones, también los temas de seguridad, porque según él, las migraciones también generan problemas sociales, o aumentos de delincuencia, no sé delincuencia, inseguridad ciudadana. Ese es otro tema fundamental para Trump. muy grosero, creo. Se le va la mano. Ya hablar de que se comen los perros y los gatos. Bueno, se señaló que ese fue uno de sus errores durante el último debate presidencial, decir que los migrantes se comen los perros y los gatos, en lugar de ayudarle a su tesis, la puso en contra. digamos, la convierte como en una especie de meme, ¿sí? No le ayuda a su tesis. Por otro lado, otro de sus temas fundamentales, como lo dijiste acertadamente, es el tema de la guerra en Ucrania. Para Putin está costando muchos millones muy importante a los norteamericanos, sí. ¿verdad? También, porque ellos dicen, ¿por qué nosotros estamos poniendo tanta plata sí. para la defensa de los 20 y pico países de Europa, de la OTAN, ¿verdad? Correcto. O sea, porque aquí cada uno que ponga por lo menos el 2% del PIB, ¿verdad? Él se concentra mucho en presentarse, ¿verdad? Él se presenta. Primero es Estados Unidos. Cada candidato se presenta como le conviene, ¿verdad? Lógicamente. Kamala Harris se presenta como la defensora de las mujeres, la defensora de la democracia. Trump se presenta como el defensor de los Estados Unidos, que va a ser grande América otra vez. Y entonces también para él es fundamental el tema de Ucrania, porque dice que se está gastando muchos recursos del presupuesto de los Estados Unidos en una guerra que a juicio de él no es tan importante, a juicio de Trump. Entonces Trump está ofreciendo, su oferta es presentarse como el artífice de la paz. Es decir, yo voy a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 15 días. Ni siquiera voy a asumir la presidencia el 20 de enero cuando ya
voy a haber logrado que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde luego es una oferta un poquito difícil de cumplir. De cumplir, no es así nomás, ¿verdad? Pero él plantea eso y además incluso llega a decir que él es el candidato que si llega a ser presidente de los Estados Unidos va a evitar una tercera guerra mundial, ¿verdad? En otros términos, Trump se está presentando como la opción pro paz, ¿verdad? Pro paz, mientras que Harris se está presentando como la opción pro democracia. Esto es una diferenciación, digamos, en las dos narrativas muy, muy interesante. Por otro lado, bueno, ¿cuál va a ganar? Ya veremos el 5 de noviembre, que por cierto ya la elección, ya la votación empezó. Ese es un detalle a pulir, un detalle que hay que enfatizar. La elección es el 5 de noviembre próximo, dentro de mes y medio, pero ya se está votando, porque hay estados como Alabama y otros más, Idaho y otros más, que ya desde ayer y desde hoy están votando por correo, por el sistema de correo que está establecido en los Estados Unidos. Entonces ya hay gente votando, ya hay estadounidenses votando, aunque la elección general es el 5. Ya va a haber una tendencia real. Ya va a empezar a marcarse una tendencia. El otro punto muy, muy importante es que, según algunos analistas, no se debería descartar la posibilidad de que haya un empate, un empate en el resultado electoral final del 5 de noviembre, ¿verdad? Muy complicado. Difícil. Muy difícil. Pero no de electores, sino de... Muy improbable. Sí. Muy improbable que hubiera un empate, no de voto popular, sino de electores. Electores, sí. Entonces ya pasó en Estados Unidos una vez, sí. En ese caso, a mí me han hecho la pregunta, ¿qué pasa si empatan los votos electorales, verdad? Que queden en el mismo número. En ese caso, la enmienda 12 de la Constitución de los Estados Unidos establece que en ese caso hipotético, en ese caso habría una segunda elección o una segunda ronda el 6 de enero próximo, ¿verdad? Entre ambas candidaturas. Pues nunca se ha dado. No se ha dado, pero en ese caso sería, lo aclaro de una vez porque me lo han estado preguntando, sería 6 de enero y esa nueva ronda sería, digamos, definida por la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes elegiría al presidente de los Estados Unidos y el Senado elegiría al vicepresidente de los Estados Unidos. Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí. Eso sería para el 6 de enero, en caso hipotético, ¿verdad? Desde luego estamos simplemente adelantándonos a posibles eventualidades. ¿Y qué crees de nada más Sí. de la elección del Senado y el Congreso? Porque también a veces, ahora por ejemplo el Senado está en manos de los republicanos. Sí. Y el Congreso está en manos de los demócratas. Pero lógicamente hay cambios, ¿verdad? Porque a Sí. mitad de periodos a veces cambia también. Puede haber cambios, sí. Yo pienso que ambos partidos son muy fuertes, son maquinarias muy poderosas. Incluso tengo la percepción. Ahora se Sí. elige la mitad en el Senado. Sí, Cámara de Representantes se eligen 435 y senadores, un número importante, pero todavía no se puede decir claramente cómo va a quedar conformada digamos, las dos cámaras, porque hay que recordarle a nuestro público que son dos cámaras, es un sistema bicameral, Cámara de Representantes y Senado. Como decías acertadamente, Senado de mayoría republicana y Cámara de Representantes de mayoría demócrata. No sabemos cómo va, si eso va a variar, Con la candidatura de Joe Biden, sinceramente, en algún momento se pensó
que existía incluso el riesgo o el peligro de que los perdieran demócratas ambas cámaras. perdieran ambas cámaras, ¿verdad? Sin embargo, mi impresión es que la candidatura de Harris le ha dado un nuevo aire al Partido Demócrata, una cierta renovación, una figura más fresca que le va a permitir evitar, estoy pronosticando que no habría una catástrofe para el Partido Demócrata en las cámaras, no habría. Ese es mi pronóstico, que no habría una catástrofe. Siempre habría un Siempre balance muy pequeño. Los dos partidos son muy fuertes, los dos quedarían bien posicionados en ambas cámaras. El otro tema que se está discutiendo es el siguiente, ya no hablando solo del pasado y del proceso electoral, sino del futuro que viene. Se está hablando de las sorpresas de octubre. Es tradición dentro del sistema estadounidense que cuando hay elecciones en noviembre, entonces la administración que está al mando, ¿verdad? El gobierno que está al mando, digamos durante el mes de octubre, ofrece algunas sorpresas, tanto en política internacional como en política interna, económica, por ejemplo, para ayudar, digamos, al electorado a que vote en un sentido o en otro, lógicamente, sería en el sentido de que favorezca a la administración actual. Entonces, yo pienso que la noticia de ayer, de la reducción de la tasa, tasa de política monetaria, fue la primera sorpresa de octubre. Es decir, ya esa fue la primera digamos, medida que se toma en la administración actual como una forma de ir induciendo al electorado a que voten por el Partido Demócrata el próximo 5 de noviembre. Esta decisión de la tasa de política monetaria, y puede haber otras sorpresas durante el mes de octubre, tanto en política internacional como en política interna. Bueno, Oscar, la otra semana seguimos porque son 6 semanas y yo quisiera tenerte por lo menos dentro de un par de semanas o una semana para volver a hablar de los avances y los cambios. Creo que es muy importante porque nuestra economía depende y la economía del mundo casi depende de la estabilidad y el crecimiento de Estados Unidos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es el que mueve todo la economía. Mira, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿verdad? Desde luego es un aliado también en temas de valóricos, temas de valores, de seguridad. Es un aliado sin ninguna duda, pero además es un socio comercial, es la principal fuente de turismo en Costa Rica. Proviene de nuestras mayores exportaciones. Nuestras mayores exportaciones, las mayores inversiones hacia Costa Rica vienen de los Estados Unidos. Esos son datos duros que nadie puede negar, ni siquiera el más idealista o utópico puede negar eso, ¿verdad? Es decir, que es la economía y la política de Estados Unidos nos influye indiscutiblemente. Así es que con mucho gusto, siempre estoy para servirte, con mucho gusto. Gracias. Encantado.